Como si fuera un felino, este joven salta sobre su asaltante para evitar que se lleve su moto, una moto que le costó muchísimo comprar y que usaba no solo para transportarse y trabajar. En esos minutos los vecinos y los transeúntes también se sumaron para atrapar al delincuente. Además, un alcalde es acusado del crimen de un joven de solo 17 años que trabajaba como chofer para él. El testimonio de su hermana esta noche pidiendo justicia. El chico aparentemente trabajaba para este alcalde que continúa gobernando en las sombras y que también se habría dedicado a la venta, al menudeo de droga. Los detalles de una historia que ha conmocionado a Ancash esta noche en exclusiva aquí en el programa. Y la historia de una criollada, podríamos así denominar como título de esta nota. Este sujeto que están viendo ustedes se pasó realmente de vivo. Él se hizo pasar aprovechando de pronto el caos y el desorden como trabajador de una empresa proveedora. Descarga los productos, se ofrece a ayudar, ¿no?, a bajar la mercadería y luego cobra 18,000 soles que no le correspondían porque se hace pasar por el comprador de esa mercadería o por el vendedor, mejor dicho. No, claro, el comprador que recibe los 18,000 soles de los que habían vendido. Una historia propia de el mejor guión de una serie en streaming. La verdad, increíble esta historia de cómo la pillería criolla le permitió a este sujeto simular que era alguien que estaba ahí trabajando como parte del intercambio comercial de dos empresas, pero lo peor de todo, llevarse los 18,000 soles, contantes y sonantes. Así empieza esta edición de Ocurre Ahora y la noticia política que sacude en este momento al país es la decisión del Instituto Nacional Penitenciario de haber recalificado la situación del expresidente Martín Vizcarra, que como ustedes saben cumple 5 meses de prisión preventiva. Él está todavía en el penal de Barbadillo, pero el INPE ya a través de una comisión ha dispuesto su traslado al penal Ancón 2. Nosotros vamos a tener el minuto a minuto y toda la información. La defensa y el propio Martín Vizcarra dicen que se trata de una persecución política y que van a llegar incluso a tribunales internacionales. Nuestra compañera Milena Huerta está en el penal de Barbadillo y nos informa lo último sobre este caso. Perdón, Dayana Huerta. Adelante, Dayana. ¿Qué tal, Mávila? Muy buenas noches. Exactamente, hemos llegado hasta el penal de Barbadillo. Pues hace unos minutos hemos visto cómo ha ingresado una camioneta del INPE. También hace aproximadamente una hora llegó también otra camioneta del INPE. Como se recuerda y como tú también lo has mencionado, el Instituto Nacional Penitenciario indicó que el exmandatario deberá cumplir su prisión preventiva en los 5 meses que se le dictó en el penal Ancón 2. Esto es por los casos de Loma de Hilo y Hospital Regional de Moquegua. Ahora, Vizcarra ha salido a hablar unas declaraciones donde mencionaba que esto ha sido una persecución política por parte de la presidenta Dina Boluarte, ya que ella maneja lo que viene a ser, esto viene a ser el mando, ¿no?, del poder del Ministerio de Justicia hacia el INPE, por lo cual nosotros vamos a seguir en este punto en el penal de Barbadillo para ver cómo es el traslado del exmandatario Martín Vizcarra y cómo es que él llega hacia Ancón 2, donde va a seguir cumpliendo estos 5 meses de prisión preventiva que se le dictó. Por el Poder Judicial. De acuerdo, Dayana, vamos a regresar contigo porque es un tema evidentemente que ha generado polémica. Hay abogados especialistas que consideran que no corresponden. Tanto Vizcarra ocupó en algún momento el cargo de presidente de la República y que le correspondía ir a Barbadillo. Pero también está la versión de esta junta que tiene un puntaje que aplica y que ha tomado una decisión controversial sin duda, pero la decisión está tomada y tendremos los detalles en el transcurso del programa. Hacemos una pausa ahora y vamos a regresar. Colocó al superhéroe hacia el ladrón de su motocicleta. Su furia e indignación hicieron que no dude un solo segundo en lanzarse sobre él. Y es que
que este hombre no iba a permitir que en la puerta de su casa le arrebaten su medio de transporte que tanto sacrificio le había costado. Tras tumbarlo al suelo, ambos forcejearon, pero el delincuente, que vestía polo negro y jean, logró zafarse y escapar. Sin embargo, no llegó muy lejos, pues fue alcanzado por el dueño de la moto y por su vecino, que bajó de un vehículo similar para emprender la persecución, mientras la pareja del propietario levantaba la unidad y la ponía a buen recaudo. Unos menores testigos del intento de robo no salían de la sorpresa. Al lugar llegó la policía del Escuadrón Verde para intervenirlo en flagrancia. Los hechos ocurrieron en la cuadra 11 de la calle Micaela Bastidas, en el sector Nuevo Horizonte, en Jaén, Cajamarca, zona en donde luego de los acontecimientos todos permanecieron en shock. El detenido, identificado como Jefferson Manuel Rioja Cancino, de 19 años, tenía en su poder el candado de seguridad de la motocicleta, propiedad de Anthony Alexander Díaz Vázquez, de 28 años, quien se abalanzó sobre el ladrón sin pensar en la posibilidad de que estuviera armado, en cuyo caso el desenlace podría haber sido fatal. Y uno mira y vuelve a mirar las imágenes que por supuesto tenemos aquí como fondo mientras comentamos que esto se vuelve cada vez más frecuente. Hartos porque el Estado no nos garantiza la seguridad, los peruanos estamos tomando la justicia por nuestras manos. Puede ser una moto, puede ser una camioneta, puede ser un teléfono celular. Pero todo aquello que compramos, aun cuando nos digan que lo material se recupera, ha costado esfuerzo. Y para mucha gente incluso se convierte en la única herramienta de trabajo que tiene. ¿Qué hace una persona frente a un asaltante cuando sabe que no va a haber un policía cerca o que de pronto no habrá nadie que acuda en su ayuda? Cuando no hay patrullaje y cuando ve que estos hechos se repiten a diario y las cifras crecen y se multiplican, pues intenta por todos los medios detener por su cuenta y riesgo al ladrón, como este joven que saltó, nosotros decíamos en el titular, como un felino, parecía un gato, ¿no? Él vio la moto y lo primero que dijo es no se la llevan. En ningún momento, de pronto, preocupado por conservar la moto, pasó por su cabeza que ese ladrón podía tener secuaces, cómplices, armados, que podían acabar con su vida con un disparo. No, pero son los riesgos que uno corre en la desesperación. Por eso cuando hablamos del tema de la seguridad, no hablamos únicamente de un problema de la policía y de los ladrones. Hablamos de que la sociedad empieza a enfermar. Más adelante tenemos una nota que les va a romper literalmente el corazón. Pero por lo pronto pueden ver la reacción en una de las tomas de dos menores que se escondieron. ¿Cómo le explicamos a esos chicos que se escondieron detrás de la pared que esto ocurre todos los días? Que no pueden salir a jugar fútbol, que no pueden salir simplemente de su casa porque no saben en qué momento habrá un asalto como el que ha ocurrido aquí y ellos podrían ser víctimas colaterales o acaso no directas de la delincuencia que es cada vez más salvaje. Pero bueno, no es el único caso de delincuencia que hemos registrado esta jornada, porque sucedió una historia, que podría ser hasta tragicómica, la verdad. No, están bajando bultos de un camión, mercadería, descargando, y alguien pues muy avispado se da cuenta de que podía mimetizarse con alguno de los trabajadores y ayudar a bajar los paquetes. Entonces nadie le dijo nada y empezó él también, se sumó, nadie le pidió el DNI, nadie le pidió una credencial que se identificara, ni mucho menos. Pero el problema surge cuando esta misma persona que se había confundido entre los trabajadores también se autopresenta como la persona que tenía que cobrar por la mercadería y recibe 18,000 soles, 18,000 soles que nunca llegaron al verdadero destinatario. El ladrón, que la supo hacer linda, se quedó con ese botín. Los detalles en esta nota que para nosotros, la verdad, equivale perfectamente al guión del capítulo de una serie policial de streaming. Miren ustedes lo que ocurrió. Se mimetizó entre estos trabajadores, los confundió y todo para llenarse los bolsillos de dinero ajeno.
No pierda de vista a este hombre de gorra negra que está sentado afuera de esta ferretería. Se le ve aparentemente coordinando con estos proveedores que habían llegado a dejar mercadería a la dueña de este local. Incluso se le ve ingresar como Pedro por su casa al interior. Luego vuelve a salir, pero esta vez con el encargado de la tienda. Tras varios minutos, los proveedores que vestían un polo amarillo comienzan a mover la mercadería hacia el almacén, pues la dueña solicitó el cambio al ver que obstruía el paso. Aquí la vemos en el mostrador. Nunca se imaginó que segundos después sería víctima de una gran estafa. Y es que este sujeto, que cargaba parte del material del lugar, no era un trabajador más. Era un astuto delincuente que engañó tanto a los proveedores como a la dueña de la ferretería, llevándose 18,000 soles, el monto pagado por los productos. El caballero regresa con el ticket para yo cancelarle en efectivo. Entonces yo le cancelo y entonces le cuento el dinero todavía. Al momento que yo le digo que me firma, que me deja la firma y su DNI, el señor dice que le van a agarrar, digamos, la papeleta, le van a poner afuera y sale y ya no regresó ya. Tal como se ve en imágenes, el ampón salió previamente hasta 2 veces para luego desaparecer. La dueña se percata de la estafa cuando un personal de su confianza la llama, alertándole que le había pagado a la persona equivocada. Ahora lamentablemente me ha denunciado a mí, inclusamente mi personal estuvo detenido 2 días y 2 noches injustamente para mí, de verdad. La empresa exige que las autoridades hallen a este hombre que astutamente engañó a todos para llevarse una gran cantidad de dinero sin que nadie pudiera darse cuenta a tiempo. Nadie se dio cuenta. Y tenemos una nota más que habla, por ejemplo, de eso que yo denomino una enfermedad social, ¿no? En este caso es un extorsionador que tiene que cobrar un cupo, pero que no va él. No tiene mejor idea que enviar a su menor hijo de 16 años y el joven va y recibe el pago de una comerciante. 16,000 soles recibe este joven, que luego es intervenido por la policía. Sociedad enferma sin duda. Claro, es la cabeza de un delincuente que no piensa, no repara en que ha expuesto a su hijo menor a una detención policial. La nota. Saca por tu voluntad. ¿Qué te han entregado? Me entregó perdón, ¿no? Ya, saca. Fue utilizado por su propio padre para consumar una extorsión. Ya, acá está el billete, ¿ya? Acá está el billete, ¿ya? Métele ahí. Este escolar de solo 16 años fue intervenido minutos después de haber recibido 16,000 soles, producto de la delincuencia. Pero lo más sorprendente es que la mente maestra de este crimen y quien le encargó tan nefasta tarea fue su progenitor. Acá está el billete, ¿ya? Acá está el billete, ¿ya? Métele ahí. Fue intervenido en el Óvalo Grau en Trujillo, a pocos metros de su colegio, poco después de haber recibido 5,000 soles. Elfer Román Basilio Rodríguez, de 36 años, padre del menor, quien tendría un pasado en prisión, también fue detenido y acusado por la propia agraviada. Cansada de estas exigencias económicas, acude a la policía, formaliza su denuncia y esto da motivo al operativo que terminó con la captura en primer momento de un menor de edad, quien refirió que su padre le había enviado a recoger el dinero, producto de la extorsión. Saca por tu voluntad. ¿Qué te han entregado? Pero Elfer Basilio escogió la capital de la región para no despertar sospechas. La víctima es una pujante emprendedora de la provincia de Virú, en La Libertad. Ya, acá está el billete, ¿ya? Acá está el billete, ¿ya? Métele ahí. Este es un menor de edad que ha sido iniciado en la delincuencia, uno de muchos casos similares que se presentan en nuestro país, que está sumergido en la delincuencia. Y hemos destacado esta nota, ¿por qué? Porque usualmente se habla, ¿no?, de los extorsionadores, de las organizaciones criminales que reclutan menores de edad y cómo el sistema a veces los empuja a unirse a bandas criminales porque no encuentran trabajo, porque no tienen oportunidades para salir adelante o quizá porque escogen el camino fácil y no tienen valores sólidos de pronto inculcados en su casa. Pero ¿qué ocurre en la mentalidad de un adolescente cuando es su propio padre el que lo envía a ser parte de un crimen?
cómo se construye la imagen o se desdibuja la imagen de esa persona que le da la vida, que es la que lo debe proteger, pero además educar con el ejemplo. Ahí está la pregunta y la gravedad de esta situación. Y esto nos lleva al otro lado de la moneda, a la otra cara de la moneda, con esta historia que les advertía los conmoverá, porque se trata de una noticia que transcurrió en un restaurante, concretamente una pollería, ¿no?, donde se vende pollo bróster, ubicada en el distrito de Villa El Salvador. ¿Qué ocurrió ahí? Están ustedes viendo, para variar, imágenes registradas por cámaras de seguridad. Es un asalto, ¿no?, espeluznante, todos los clientes asustados. En medio del atraco, un niño de 10 años ruega por su vida. Como lo están escuchando, ruega por su vida. El video de las cámaras permite escuchar el llanto de la criatura que no detuvo a los zampones, no los pudo conmover. El menor estaba aterrorizado y no sabía si salir del lugar o quedarse. Una trabajadora del restaurante dice, ok, lo voy a proteger. Pero además señalan que el pequeño estaba esperando su pedido cuando irrumpieron violentamente los criminales y le llega a decir, tengo miedo y no tengo mucho dinero. Vamos a escuchar. Creo que tenemos el on del menor. Vamos con ello. No tengo nada. ¿Qué pasa? No tengo nada. Ese llanto que ustedes escuchan ahí de fondo como parte del sonido ambiental que registra la cámara de seguridad es el llanto que corresponde a este menor, que incluso nuestros productores que se han tomado la molestia de analizar el video completo dicen que en un momento incluso le llega a decir al ladrón que solamente tenía unos cuantos soles, pero que a pesar de eso se llevaron el dinero de la caja y se llevaron lo que tenían todos los clientes, ¿no? En ese momento, los pocos que estaban comiendo en esta pollería en Villa El Salvador. De norte a sur, de este a oeste, la capital se ha convertido en terreno liberado. Lamentablemente lo debemos decir así. Entendemos que la policía, la buena policía, hace esfuerzos, pero creemos que estamos ante grupos que avanzan sin ningún tipo de reparo y que están generando no solamente perjuicio económico, temor, incertidumbre, sino además están dejando a una masa de menores de edad en shock, como lo ocurrido con esta pequeña, ¿no? Esta pequeña que se desmayó luego de que le arrebataran el celular. Lo mostramos aquí en el programa hace poco. La menor tuvo que ser auxiliada por las personas ahí, pero la niña, es una niña, ¿no? Sus padres seguramente le han comprado. Miren ustedes, se acerca el ladrón, ella está a punto de subir al transporte público, la pobre niña queda en nada, la mochila tirada en el piso, ella con el buzo, uniforme probablemente del colegio, y pierde, se le baja la presión y pierde el conocimiento, ¿no? Dos personas que estaban por ahí se conduelen con la situación, pero pensemos que se trate de uno de nuestros hijos. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Con qué rabia? Probablemente usted saldría de su casa e iría personalmente a tratar de identificar y a ubicar al ladrón. Ese es el sentimiento que estamos incubando y el peligro que hay cuando no se le pone un alto y sobre todo cuando las autoridades pierden la confianza de la ciudadanía, que los ciudadanos, los pobladores, se organizan ellos mismos porque no queda otra. Espeluznante realmente lo que ha ocurrido en esta pollería y dramática también la situación de esta jovencita. Esperemos que ella ahora esté mucho más tranquila. Realmente le enviamos un abrazo y esperamos que haya superado este mal momento. Presentamos al inicio del programa también la historia singular de un alcalde acusado de un crimen que además estuvo o estaría gobernando desde la clandestinidad. Y uno dice, ¿qué pasó? Otra historia propia de ficción. Un joven de solo 17 años trabajaba como chofer.
el alcalde lo cita a un local para que le entregue el auto, en teoría. El joven llega y el alcalde le dispara. Así termina la historia. Esto ha sido los últimos días de julio. Hasta hoy, la familia no encuentra justicia. El alcalde está en la clandestinidad. La hermana de este joven habla en exclusiva para nuestro reportero Alonso Ramos y pareciera que además el alcalde no era tampoco un alcalde cualquiera, sino que tenía negocios ilícitos para la venta y distribución al menudeo de droga. Vamos con la historia que Alonso Ramos nos trae enseguida. Fue mi último hermanito y es triste ni siquiera saber dónde está su cuerpo. Solo pido que se haga justicia. Es el clamor de la familia de Elías González Díaz, joven de 17 años, asesinado de un balazo en la cabeza y cuyo cuerpo no ha sido encontrado desde enero de este año. Elías era el menor de 2 hermanos y soñaba de niño con ser policía. Señor alcalde, si algo de dignidad te queda, entrégate a la justicia y que se esclarezca todo qué pasó con mi hermano. La familia apunta como el principal sospechoso del crimen al alcalde del pequeño distrito de Zixabamba, en Ancash, Marco Corso López, quien está prófugo de la justicia. Elías González trabajaba como chofer del burgomaestre del Movimiento Acción Nacionalista Peruano. Las autoridades barajan como móvil del asesinato un ajuste de cuentas por narcotráfico. Según su madre, la joven víctima le había confesado que trasladaba droga para el alcalde Corso. Y ahí es donde le ha contado a mi mamá que el alcalde le hacía entregar mercancías. El señor Marcos Corso estaría implicado en delitos graves como justamente ese tráfico ilícito de drogas y ese sería el móvil presuntamente por el cual habría asesinado a mi patrocinado, con lo cual podríamos hablar de un caso de narcopolítica en ese sentido. Pese a las evidencias, el alcalde negó todo desde un principio. Me enteré de su desaparición el día sábado 18 de enero del 2025, en horas de la tarde, cuando me llamó su hermana Erlinda, preguntándome por su hermano. Le dije que el día de ayer lo vi por última vez. Después de entregar, mi carro se fue. Pero todo cambió cuando un testigo protegido contó que vio cómo el alcalde le disparó en la cabeza a Elías González y arrojó su cadáver al río Marañón. Increíblemente, Corso siguió siendo alcalde hasta mayo de este año, moviendo los hilos del municipio desde la clandestinidad. Aquí en la municipalidad, en la actualidad, los regidores me han encargado a mí como teniente de alcalde para que las gestiones municipales sigan adelante, ¿no? Pero sin embargo, el señor alcalde, estando prófugo de la justicia, sigue despachando, no sé de qué lugar. En el municipio de Zixibamba, las cosas parecen estar resueltas, mientras la familia de Elías González no encuentra consuelo. Uno de tantos casos, crímenes no esclarecidos, cuerpos que no aparecen, autoridades vinculadas con actividades ilícitas. En este caso, todo indicaría que también este muchacho habría sido convocado por el alcalde. Estoy de acuerdo a la información preliminar que ha conseguido Alonso Ramos para participar o para hacer algún encargo vinculado, y que este chico quizá haya comentado con alguien sobre esas actividades ilícitas del alcalde y por lo tanto alguien decidió que era mejor silenciarlo, quitándole la vida. En fin, ojalá se esclarezca este crimen que, digo, se suma a una larga lista de casos no resueltos. Esta mañana, por otro lado, poco después de las 8 de la noche, hubo una alerta informativa importante que generó enorme preocupación entre los limeños. Un camión cisterna se había caído al río Rímac, se había volteado al río Rímac. Este camión trasladaba petróleo que cayó directamente al agua. Entonces todo el mundo empezó a preocuparse por la contaminación del agua que llegaría a la Atarjea. Luego Sedapal aclaró que habían tomado medidas correctivas, pero entendemos que, como ocurre, no era la primera vez que se producía un accidente que volcaba una cantidad importante de petróleo al río Rímac. Los detalles a continuación. Hoy se está yendo petróleo por el río, mira, petróleo, harto petróleo se está yendo.
era un río, pero de petróleo. El peligro rondó en plena carretera central. Una chispa y el infierno estallaría. Donde un cisterna, pues, a tener un despiste. Este camión cisterna se había volcado en la zona de Guayatupe, en el distrito de San Mateo, y el combustible circulaba a borbotones. Pero el petróleo no solo invadía la pista, también caía al río Rímac, contaminándolo todo. Se puede sentir el olor a petróleo y la vista está empezando a arder. Toda la zona de San Mateo olía a líquido inflamable. Preocupados, los padres acudieron a retirar a sus hijos del colegio. Están retirando a los alumnos del colegio. Está el olor bien fuerte. Está fuerte, ¿no? Ajá, está bien olor bien fuerte. Que retiremos a nuestros hijos para no contaminarlos más. Se optó por el uso de mascarillas, pero no era suficiente. Los niños han sentido, por ejemplo, lo que es la picazón de las narices, han sentido ardor en los ojos y un poquito de náuseas, como es en los profesores también ya el dolor de cabeza, ¿no? Según Osindermin, la cisterna volcada estaba imposibilitada de transportar combustible, pues hace 6 meses fue suspendida y no contaba con registro de hidrocarburos vigente. Asimismo, la Autoridad Nacional del Agua indicó que vienen analizando la calidad del líquido elemento para determinar si es apta para el consumo, mientras que Sedapal descartó una posible contaminación, pues cerraron las compuertas de la planta de Huachipa para no afectar la tarjea. Información de último minuto a esta hora de la noche, 8:03, sale el vehículo con el expresidente Martín Vizcarra para llevarlo al penal Ancón 2. En medio de un despliegue de seguridad se abrieron las rejas del penal de Barbadillo, donde usualmente se interna a los expresidentes de la República. Un penal que acogió primero a Alberto Fujimori, donde actualmente se encuentra Alejandro Toledo, Ollanta Humala. Dayana Huerta tiene los detalles desde el lugar. Adelante, Dayana. Pedro Castillo era el tercero que me faltaba mencionar. Dayana, infórmanos, por favor. Así es, Mávila. Hace unos minutos exactamente acaba de salir un vehículo del INPE que traslada al expresidente Martín Vizcarra desde el penal de Barbadillo de la Dinois hasta el establecimiento penitenciario de Ancón 2. La minivan color gris está siendo resguardada con un gran despliegue de equipos policiales. Cabe precisar que dicha medida, como tú bien lo has dicho, se da luego de que la Junta Técnica de Clasificación determinara que sea recluido al penal de Ancón 2. Esto deja mucho que entrever porque, según lo que hemos podido escuchar también las declaraciones del hermano de Martín Vizcarra, él no va a tener seguridad en dicho penal Ancón 2, por lo cual ellos van a apelar esta decisión que informó el INPE. Ahora, nosotros vamos a seguir el traslado, y sí, el abogado también. Sí, es correcto, es correcto. El traslado de Martín Vizcarra. Bien, Dayana, nosotros estamos viendo las imágenes. En efecto, veíamos, creo que se pudo ver incluso el rostro del expresidente en la parte trasera de una de las camionetas que salió del penal de Barbadillo. El señor Vizcarra se ha expresado a través de medios de comunicación señalando o sindicando directamente al gobierno de estar detrás de lo que él considera una persecución política y humanitaria en su contra. Ya lo había adelantado su abogado, su familia también, su hermano, que lo estuvo visitando hasta hoy por la tarde en el penal de Barbadillo, y contaba el hermano que Vizcarra le había dicho que todo indicaba que permanecería allí recluido, donde compartía un ambiente con el expresidente Ollanta Humala, era el que tenía más cerca. Pero claro, es una decisión controversial por cuanto el jefe del INPE no ha sabido realmente explicar ¿a qué obedece el trato diferenciado a Vizcarra? ¿Por qué se trata, o tratándose de un expresidente, es que finalmente va a un penal diferente que no sea Barbadillo? Pero no sé si tenemos ya listas las declaraciones que ofreció el propio Martín Vizcarra hace unos instantes. Vamos a escucharlas. Después de una semana vino una segunda junta de calificación que llegó el miércoles, este miércoles, hace 2 días. Ya desde ahí sentí algo raro que quieran clasificar a una persona en menos de una semana, ¿no? Nuevamente. Sin embargo, la misma junta, la segunda que estuvo el miércoles aquí, determinó que lo que me correspondía era estar aquí en Barbadillo, ¿no?
y que si es que se decidía otra cosa, la propia Junta me dijo era por decisión política de otro nivel. El INPE depende del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia depende de la presidenta Dina Boluarte. O sea, yo lo digo aquí con todas sus letras. Personal calificado del INPE manifestó de que me correspondía el penal de Barbadillo. Entonces, desde el momento que se toma otra decisión, no es motivo de la Junta, sino ya es una decisión de carácter político, de persecución. Son las palabras del expresidente Martín Vizcarra. En efecto, se corría ya, o por lo menos la defensa del expresidente dice que en los días previos se sabía que había la posibilidad de un cambio de ubicación. Pero claro, cuando uno le pregunta al jefe del INPE si también se reconsiderará, por ejemplo, la situación de los otros exmandatarios, dijo que no, que ellos ya habían sido calificados. En todo caso, Dayana, ¿dónde te encuentras tú? ¿Cómo avanza este traslado? Estamos viendo imágenes tuyas en una de las ventanas que tenemos en la pantalla. Así es, Mávila, nosotros seguimos atrás de las camionetas del INPE siguiendo el traslado del exmandatario Martín Vizcarra hacia el penal Ancón 2, donde está siendo trasladado luego de la decisión del INPE. Nosotros vamos a seguir el recorrido para ver minuto a minuto cómo es el traslado del expresidente y también cómo llega hacia el penal de Ancón 2, luego también de escuchar las declaraciones del propio Martín Vizcarra, donde mencionaba que esto es una persecución política, ¿no? Recuerda que el INPE depende del Ministerio de Justicia y el ministerio depende de la presidenta Dina Boluarte, por lo cual él incluso le echa la culpa a la propia mandataria Dina Boluarte, Mávila. Vamos a seguir este recorrido minuto a minuto para tener las imágenes precisas de cómo llega el expresidente Martín Vizcarra hacia el penal Ancón 2. Y estaremos entonces comunicándonos contigo. Muchas gracias, Dayana. Te dejamos para que sigas el recorrido de esta comitiva que traslada al expresidente Martín Vizcarra, cuando en efecto ya hay voces incluso de destacados penalistas que no terminan de entender. ¿Podría ser una movida política? En efecto, estamos hablando de persecución política. Esto victimiza al señor Vizcarra desde otra lectura también. Son varias las preguntas que se pueden hacer en torno a esto que ha generado, por supuesto, controversia incluso entre los penalistas más destacados. Pero estaremos cubriendo la noticia cuando Dayana nos informe. Por el momento, vamos al caso, a otro caso también, al caso de un chofer amenazado en un video. Volvemos con las amenazas. El extorsionador se graba. Dile a tu jefe que se comunique y que pague hoy lo que debe, porque si no mañana que no salga a trabajar ningún chofer, porque los matamos a toditos, ¿oíste? ¿De los carros grandes? ¿Ah? ¿De los carros grandes? De los carros grandes, de todos los carros, que no ha pagado tu jefe. ¿Chicos también? Sí, todo. Bueno, como estamos escuchando, el extorsionador se graba amenazando al chofer, mientras invoca al Tren de Aragua y exige un pago inmediato, advirtiendo que si no se cumple mañana, no sale a trabajar ningún conductor. Ayer nada más, que fue un día de paro, por lo menos convocado por algún sector de quienes prestan servicios de transporte, ¿no? Vimos el caso de un chofer al que se había disparado directamente también por este motivo. El audio que hemos registrado, que ustedes están viendo, ¿no?, al que hemos tenido acceso, revela la estrategia de estos grupos. Usan la grabación como un mecanismo de presión para infundir miedo, generar terror, lo cual deja en evidencia que se ha convertido pues en un método recurrente. En la grabación también se puede escuchar la amenaza, que incluye a vehículos grandes, pequeños, extendiendo el alcance de la extorsión no solamente a este chofer y a esta unidad, sino a todos aquellos que son parte de la flota de la misma empresa. Sí, todo. ¿Está escuchando, no? Y entre tanto, miremos qué pasa en el Congreso de la República. La Comisión de Constitución dio marcha atrás sobre este dictamen, iniciativa, para no solo duplicar, creo, más que duplicar, el sueldo que recibirán los próximos senadores y diputados, quienes integrarán las dos cámaras del Congreso bicameral que elegiremos en 2026. Pero la nota que nos trae ahora Igor Malca habla
de cómo se produce un despilfarro, lo que se podría calificar como un despilfarro de dinero, porque entre enero y julio nada más de este año se han gastado 280.000 soles, más de $250.000 de soles en pasajes y viáticos. Los congresistas viajeros. Eso es lo que nos cuenta Igor Malca en la nota que ha preparado hoy. Soporte del gobierno, agencia de empleos, recorte de sueldos incluidos. De este Congreso se dice de todo y ahora podría tener otro epíteto, agencia de viajes, sobre todo internacionales. Y es que el Parlamento habría gastado solo entre enero y julio de este año casi 280.000 soles en pasajes y viáticos para que los padres de la patria cumplan sus sacrificadas funciones en el exterior. Según el diario Correo, Eduardo Saluana es el que más se habría beneficiado con 3 viajes a Estados Unidos y Colombia que habrían costado en total más de 34.000 soles. Porque obviamente se tiene que dar un mensaje a la ciudadanía de austeridad. Eso no funciona en ese Congreso. Siempre ha habido un recato en los parlamentarios para no abusar de los viajes. Se menciona también a Patricia Juárez con 2 viajes a Italia y Estados Unidos que habrían costado casi 24.000 soles. Consultada mostró esta carta con la que rechazaba ir al país norteamericano. Yo he hecho un viaje a Venecia, pero ha sido con un fin específico y era defender la posición del Congreso de la República frente a una denuncia que hizo el señor Salas Arenas a la Comisión de Venecia. Turquía, China y hasta Uzbekistán son algunos de los destinos que han tenido más de una veintena de parlamentarios en lo que va de año. Yo creo innecesario algunos viajes. De alguna manera hay invitaciones que también hacen otros parlamentos u otros congresos que no cuestan ningún tipo de gasto al Congreso. Esos podrían darse, ¿no? La lista de viajes al exterior le ha costado al erario público unos 196.000 soles en pasajes y más de 81.000 en viáticos. Pero inclusive ha habido información periodística que en la actualidad no solamente hay abuso de viajes, sino que se utilizan como mecanismo de preventa. Es decir, para lograr la aceptación, algún voto, algún tipo de favor de parte de los parlamentarios. Hay viajes y otras formas de perjudicar al Estado. Darwin Espinosa, por ejemplo, El congresista Espinosa se pasó. Se fue a alentar a Alianza Lima y el pleno se estaba llevando a cabo en el mismo instante que linchaba al equipo de sus amores, San Isidro, y de una clienta en particular que denunció no solamente acoso, podría ser considerado esto, pero sino también violación de la intimidad. Las imágenes que están viendo corresponden al momento en que un trabajador de ese local había colocado un teléfono celular en el baño de los clientes. Esta clienta se da cuenta de que hay ahí una cámara de teléfono grabando y da cuenta al restaurante. Bueno, ella insiste en que no ha recibido la colaboración y el apoyo necesario para que finalmente se atienda como se debe este caso y nos vamos a comunicar de inmediato. Ella está enlazada con nosotros, se trata de la señorita Fiorella Carrasco. Fiorella, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida al programa. Muy buenas noches. Cuéntanos, por favor, creo que ha pasado ya un buen tiempo desde esto. ¿Cuántos días han transcurrido y cuál es la situación en que se encuentra la denuncia? Bueno, ya pasaron 11 días y hasta ahorita el caso no procede. Lo único que se me ha hecho llegar a medida que he estado llamando, mandando mensajes, escribiendo, son las medidas de prevención, pero el caso está quieto, no avanza, no se me notifica nada y lamentablemente el tipo sigue libre, no pasó nada para él. Bueno, tú te has enterado y cuáles son las medidas que piensas tú tomar, asesorada, me imagino yo, por tu abogado. Hace poco el doctor Víctor se contactó conmigo y me está brindando una asesoría en donde me está pidiendo que, me está comentando que hay varias faltas que se han hecho y sin embargo yo solamente había hecho una denuncia al agresor, pero por todo lo que está pasando estoy perdiendo mucho horario de trabajo, no puedo descansar. El abogado me ha asesorado de una mejor manera y también... ¿Qué pasó? Si me permites interrumpirte, ¿qué pasó con el Ministerio de la Mujer? Porque entiendo ellos se acercaron, se pusieron a disposición
para apoyarte en estas gestiones. ¿Qué es lo que pasó con la participación del Ministerio de la Mujer? ¿Hasta dónde llegó? Bueno, el Ministerio de la Mujer me ha apoyado en el tema de lo que es psicológico, psiquiátrico, pero es un proceso muy tardío. O sea, ya pasaron 11 días y hasta ahorita no he recibido la asistencia. Más que nada he hecho colas para sacar citas, estoy perdiendo mucho horario. Y en lo que es el caso, como digo, yo me tengo que estar comunicando para que recién me hayan enviado las medidas. Y bueno, como digo, hasta ahorita no hay una notificación del caso como tal. Y tu preocupación es que el responsable sigue libre. Pero vamos a hablar también con el abogado de Fiorella Carrasco, el doctor Víctor López. Está con nosotros esta noche también para explicarnos cómo justifica, cómo se explica a usted que no se haya podido detener a la persona que intentó grabar y que colocó el celular dentro del baño. Doctor López, buenas noches. Buenas noches, Mávila, muchas gracias por la invitación. Bien, como hemos podido ver, ¿no? Este es un caso indignante. Nosotros nos pusimos inmediatamente en comunicación con Fiorella y le ofrecimos la asesoría legal gratuita y completa. Lo que ha pasado es que se ve una inoperancia completa por parte del Ministerio Público. Han pasado 10 días desde que se otorgaron las medidas de protección, 10 días desde que se trasladaron las copias de los incidentes al Ministerio Público, y a la fecha no se ha abierto una investigación. ¿Cuáles son los delitos en los que habría incurrido esta persona? Bueno, hemos visto el delito de acoso sexual y también el delito de connotación de actos sexuales, y eso no descarta una violación a la intimidad, que si bien se ejercita como acción penal privada, también se ha cometido en agravio de Fiorella y la ha perjudicado. De acuerdo. Entonces, las acciones a seguir es, me imagino yo, por el caso de invasión a la intimidad, ahí sí hay una pena un poco mayor. ¿Se justifica entonces que esta persona esté libre o desde su perspectiva no debería estar libre en este momento? Han habido una serie de irregularidades, empezando por la administración del local, que dejó huir a la persona, ¿no? Esta persona salió con su mochila tranquilamente del restaurante como si no hubiese hecho nada. Entonces no se pudo intervenir a la persona en flagrancia y en consecuencia no se pudieron practicar los actos urgentes inaplazables. De acuerdo. En tal sentido, claro, esta persona salió libre, no sin dar mayor explicación, y eso es algo preocupante porque también tiene antecedentes por agresiones contra las mujeres. No es la primera vez que esto sucede. Muy bien, doctor, le agradecemos su participación en el programa, que nos haya puesto al tanto de lo que ocurre. Fiorella, deseamos lo mejor para ti, te agradecemos también esta comunicación con Ocurre Ahora y la valentía que tienes de haber hecho esta denuncia. Vamos a estar muy pendientes del desarrollo de las investigaciones. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos, cae una banda de falsos técnicos de Sedapal. Era la manera en que trataban de distraer a sus víctimas para poder ingresar a sus casas y robar. Pero además, otro atentado sacude Colombia y se suma a los dos ocurridos el día de ayer. Regresamos con el detalle de la información. El disfraz perfecto. Unos ladrones no tuvieron mejor idea que hacerse pasar por técnicos de Sedapal para ingresar a diversas viviendas y robar, por supuesto. La policía finalmente pudo desbaratar a esta organización y poner en evidencia a los falsos técnicos. La agraviada indica que le ha robado su dinero. Con las manos atadas y privados de su libertad, así acabaron estos falsos sedapaleros. ¿Y este chaleco? ¿Qué hace con este chaleco? Es como si serías trabajador de Sedapal. Y es que esa era su estrategia delictiva de los 4 integrantes de la banda, los Topos Elegantes, donde incluso usaban photochecks para identificarse como personal de la empresa y no levantar sospechas. Pues su habilidad era robar viviendas, aprovechando que en el interior solo había ancianos. ¿Y este chaleco? ¿Qué hace con este chaleco? Es como si serías trabajador de Sedapal. Sin embargo, el grupo Terna ya les seguía los pasos y los atrapó en plena flagrancia cuando se hacían pasar como trabajadores para realizar supuestas reparaciones. Ustedes están entrando a las casas para robarlo, despojarlo de todas sus pertenencias. Quisieron entrar adentro de la cocina y arriba, y así como entraron, pero en un momento dado le obligaban a mi esposo que salga de la sala y le robaron 600 soles. Estuvieron más de 1 hora en la vivienda, pero al cruzar la puerta se toparon con la justicia. Hay joya.
pues se les encontró e incautó 5.620 soles, 580 dólares y 4 celulares. Su modalidad delictiva se repetía en distritos como San Borja y San Isidro, usando como cómplice un Toyota Yaris con placas siempre alteradas. Todos estos zampones registran antecedentes policiales y según la Policía Nacional, el cabecilla sería Raúl Loaiza Carguayo. Una intervención precisa que puso freno por un momento a esta forma de actuar de los robacasas. El pánico volvió a Pisco y Paracas. Vientos fuertes de 61 kilómetros por hora azotaron nuevamente esta tarde a estas ciudades. Los habitantes fueron afectados y no pudieron verse o no se vio personas en las calles. En la carretera los conductores tuvieron que manejar mucho más despacio, bajar la velocidad, por supuesto reducir la velocidad para evitar accidentes porque la tormenta de arena impedía la visibilidad. Senami advirtió que este fenómeno, conocido como vientos Paracas, podría durar hasta el 24 de agosto. Siempre hay que tomar precauciones, pero entre tanto tenemos información de Corpac a través de este comunicado que ha decidido suspender vuelos en Pisco y Nazca por los fuertes vientos con arena. Debido a fuertes vientos con presencia de arena en el departamento de Ica, se suspenden temporalmente los vuelos en el aeropuerto de Pisco y aeródromo de Nazca por seguridad. Así que atención, es una decisión que se toma para no arriesgar la vida de las personas ni de ningún turista en ese caso.